Bienvenidos a Economía en Breve número 232 con lo más relevante de la marcha de la economía. Como pueden ver, en esta semana me encuentro fuera de la ciudad en un lugar precioso de Querétaro donde estamos comenzando un proyecto maravilloso que ya en su momento les platicaré. La inflación al consumidor del mes de julio fue 0.59%, que resultó nuevamente por arriba del promedio anticipado por los analistas del mercado, que era 0.54%, si consideramos la encuesta de Citibanamex más reciente, y de 0.41% si tomamos la encuesta del 7 de julio, antes de que se conociera el resultado de la primera quincena. En esta gráfica les presento las sorpresas mostradas por la inflación, que es la diferencia entre el resultado efectivamente observado y el promedio anticipado en la encuesta de Citibanamex, antes de conocerse la primera quincena. Como pueden ver, los 7 meses del 2021 han registrado sorpresas al alza, acumulando ya una desviación de 1.89%. En esta gráfica puede verse que este año presentó la segunda lectura más elevada para un mes de julio desde 1999. En este cuadro del INEGI se muestran los genéricos con mayor impacto sobre la inflación, destacando el gas doméstico LP, que aumentó 5.77% en el mes. En esta siguiente gráfica puede verse la evolución del precio del gas doméstico LP en su variación anual, alcanzando 35% en julio. Otros genéricos con impactos importantes en la inflación de julio fueron la tortilla, las loncherías y los restaurantes, que utilizan el gas como uno de sus insumos. En este cuadro del INEGI destacan los aumentos en los renglones de alimentos, bebidas y tabaco y de otros servicios, ambos incluidos en la parte subyacente. La inflación general anual se redujo marginalmente a 5.81%, como podemos ver en la línea clara de esta gráfica, mientras que la inflación subyacente siguió subiendo para alcanzar 4.66%, como vemos en la línea oscura. Los precios de la canasta de consumo mínimo, que reflejan mejor la inflación de las personas de menores ingresos, se redujo marginalmente a 6.80%, como vemos aquí, pero todavía muy por arriba de la inflación general. Para el mes de agosto me parece que la inflación vendrá nuevamente por arriba de lo que esperan los analistas. En esta gráfica pueden ver mi pronóstico particular para los meses de agosto a diciembre en las barritas moradas, así como el promedio de los analistas de acuerdo a la encuesta de Banco de México del mes de julio en la línea roja, y el promedio observado en cada mes durante los 5 años anteriores en la línea azul. Noten que el promedio de los analistas anticipa una inflación mensual consistentemente por debajo del promedio observado en los 5 años anteriores. Para el mes de agosto, el promedio de analistas anticipa una inflación de 0.29%, pero este mes comenzaremos a ver los incrementos en las colegiaturas, y si la desaparición de muchas escuelas que no sobrevivieron a la crisis redujo considerablemente la capacidad instalada de educación privada en el país, podríamos ver incrementos más fuertes de lo usual. Luego de estos resultados de inflación, y tal como se esperaba, Banco de México volvió a incrementar en 25 puntos base su tasa de interés de referencia, que llega a 4.50%. En esta ocasión comenzaron a implementarse los cambios en la estrategia de comunicación de Banco de México, que son básicamente dos. Primero, se publica el sentido del voto de los miembros de la Junta, y como era previsible, el gobernador Díaz de León y los subgobernadores Irene Espinosa y Jonathan Heath votaron a favor de subir 25 puntos base, mientras que los subgobernadores Gerardo Esquivel y Galia Borja votaron por mantener la tasa sin cambio. Segundo, comenzaron a publicar sus pronósticos de inflación, como vemos en este cuadro. Banjico revisa de forma significativa al alza sus pronósticos de inflación para este año, y la inflación general se revisa a 5.7% para el cierre de este año, mientras que la convergencia a la meta de 3% se pospone hasta el primer trimestre del 2023. Estos cambios resultan parecidos a los que se anticipaba por parte de los analistas del mercado. La revisión que hacen para la inflación subyacente al cierre de este año llama poderosamente la atención, ya que sube a 5%, quedando bien por arriba de lo que en promedio esperaban los analistas privados en la última encuesta disponible, que era alrededor del 4.6%. Ahora que comenzarán a publicar con mayor frecuencia sus pronósticos de inflación, Banjico adquiere un mayor compromiso y, como decía un colega, tendrá menos grados de libertad para la conducción de la política monetaria. Uno de los riesgos de publicar así sus pronósticos es que, por el peso que tiene la institución, pueden influir sobre los pronósticos del mercado, y en este caso, ahora que tienen una inflación subyacente mucho mayor, pues es probable que varios analistas aumenten el pronóstico de inflación, y en la medida en que los fijadores de precios de la economía tomen estos pronósticos como buenos,
pueden volverse algo así como una profecía autorrealizada y terminar produciendo una mayor inflación. Habrá que hacer más comentarios después respecto a este tema. Respecto al voto de los subgobernadores, me cuesta trabajo justificar y entender el de los subgobernadores Esquivel y Borja por razones que voy a tratar de simplificar. Para empezar, en esta gráfica pueden ver la evolución de la tasa de interés de fondeo en la línea azul oscuro junto a la inflación en la línea roja y la tasa de interés real en la línea azul claro. Para entender ¿cuál es la postura monetaria? Sirve pensar que hay un nivel de la tasa de interés que es neutral para la economía, es decir, que en ese nivel ni se está impulsando ni se está frenando a la actividad económica. En esta otra gráfica extraída del informe trimestral más reciente de Banco de México puede verse que en su opinión la tasa de interés neutral es en promedio 2.6% real. Para llegar a la tasa de interés nominal de fondeo neutral habría que agregar la inflación. Si pensamos que la meta de inflación es 3% y le sumamos 2.6% de la tasa real neutral, llegamos a una tasa nominal neutral de 5.6%. Si consideramos que las expectativas de inflación de largo plazo se han mantenido mucho tiempo en 3.5% y tomamos esa cifra como la inflación alcanzable, entonces la tasa de interés nominal neutral estaría cerca del 6%. Regresando a esta gráfica, la línea verde nos muestra ese nivel del 6% que correspondería al nivel neutral. Y vemos que la tasa de fondeo acaba de subir apenas a 4.5%, que sigue por debajo del nivel neutral, lo que quiere decir que estamos todavía en terreno de una política expansiva, es decir, se sigue impulsando a la economía. El que esté aumentando la tasa de interés no debe verse como la adopción de una política restrictiva, sino que Banco de México está dejando de pisar el acelerador. A diferencia de otros bancos centrales que tienen un mandato dual, nuestro Banco Central tiene un mandato único que es asegurar la estabilidad de precios, es decir, mantener baja la inflación. Con una inflación que ha sorprendido al alza todo el año, alejando al banco del cumplimiento de su mandato y con una tasa de interés todavía en terreno expansivo, pues no se entiende francamente que los subgobernadores Borja y Esquivel voten por mantener la tasa de interés sin cambio. Dicho de forma simple, Banxico podría seguir subiendo su tasa hasta 6% sin que esto tenga un efecto negativo importante sobre la actividad económica. Ya hemos comentado en otros programas que la mayoría de los analistas coincidimos en que los repuntes que se observan en la inflación podrían explicarse por factores transitorios que están propiciando cambios en precios relativos sobre los cuales la política monetaria no tiene un impacto significativo. El problema es que estos factores desvíen la inflación por un tiempo suficiente para desanclar las expectativas de inflación, lo que implicaría la creación de una inercia que después sería muy difícil de romper y requeriría elevar la tasa de interés a niveles más elevados y por más tiempo, con el consecuente impacto negativo, entonces sí, sobre la actividad económica. Como ya vimos en la canasta de consumo mínimo, la inflación afecta más a los que menos tienen y por lo mismo el Banco de México tiene un mandato inequívoco de mantener el poder adquisitivo de la moneda, que es justamente lo que está haciendo la mayoría. En Estados Unidos, la inflación al consumidor fue de 0.5% en el mes de julio, en línea con lo esperado en el mercado, mientras que el llamado núcleo de la inflación, que excluye alimentos y energía, fue de 0.3%. En esta gráfica se observa lo que puede ser un punto de inflexión en la variación anual de estos índices, aunque buena parte se explica debido a que junio del año pasado los precios comenzaron a aumentar con fuerza. En los próximos meses veremos si comienza a descender estos índices, pero para ello, sobre todo el índice general debe de presentar inflaciones mensuales menores a 0.35% en agosto y a 0.25% en septiembre, lo que no ha hecho desde febrero del año pasado. Regresando a México, las cifras de producción industrial del mes de junio fueron malas noticias, ya que se presentaron caídas mensuales en todos sus componentes importantes, como podemos ver en este cuadro del INEGI. Viendo en esta gráfica la evolución del nivel, que resulta que la producción de junio quedó 5.2% por debajo del nivel de hace 2 años, recordando que esta comparación a 2 años es más útil para interpretar las cifras por la afectación producida hace 1 año por la pandemia. Las manufacturas se han recuperado bastante, pero todavía estaban 2.7% por debajo del nivel que tenían 2 años atrás, como vemos aquí. La construcción, en cambio,
tenía una caída de 14.5% real anual respecto al nivel de junio del 2019, siendo la división más afectada. Hay que recordar que la construcción suele ser un buen indicador adelantado de la actividad económica, por lo que, en perspectiva, una debilidad más marcada en la segunda parte del año es de esperarse, luego de ver este indicador. En contraste, el número de asegurados en el IMSS aumentó de forma notable en el mes de julio, como vemos en esta gráfica, siendo mucho mejor a los meses de julio de los años anteriores. Si vemos el crecimiento acumulado en enero-julio de este año, no luce especialmente mejor que los años previos a la pandemia, y hay que notar la creación de este año es parte del rebote que tenía debido a la pandemia. Desde luego, sería excelente que en los próximos meses viéramos una creación de más de 100,000 empleos por mes, pero como están las cosas en la economía y con la pandemia, se ve bastante difícil. Y hablando de la pandemia, la tercera ola en México superó ya a la segunda en número de contagios diarios, llegando prácticamente a los 25,000 el pasado 12 de agosto, acumulándose ya casi 3.1 millones de personas contagiadas y 248,000 muertes. La trágica historia se repite, ya que a pesar de estar en el peor momento de la pandemia, se realizó la celebración de Tenochtitlán en el Zócalo con la presencia de miles de personas sin la sana distancia. Resulta lamentable que quiera celebrarse la historia, pero no se aprendan las lecciones que nos deja, ya que no fue la espada de los conquistadores la que terminó con la vida de millones de personas de los pueblos mesoamericanos, fueron las enfermedades traídas por ellos. No es difícil ver que en las próximas semanas aumentará el ritmo de contagio y los decesos por COVID, que ahora tristemente llegará más a los niños por el regreso a las clases presenciales, que va porque va. Para la semana que inicia tendremos poca información relevante, destacando en México el indicador oportuno de la actividad económica, que permitirá ver por dónde viene ya el IGAE, que es el indicador global de la actividad económica, ya en meses del tercer trimestre. En Estados Unidos tendremos cifras de ventas minoristas y producción industrial de julio, así como las minutas de la última decisión de política monetaria de la Reserva Federal. Para la sección Da Vinci les tengo un breve destilado de conocimientos que vale la pena reflexionar del gran economista Milton Friedman, y me parece que ahora más que nunca es de gran utilidad. Los gobiernos, decía Friedman, nunca aprenden, solo las personas aprenden, y ahora pues más nos vale aprender con todo lo que está pasando en la pandemia y cuidarnos más en este entorno. Y con esto concluimos este programa número 232 de Economía en Breve, con las invitaciones usuales a que se suscriban al canal. Si el comentario les gustó, que le den like y lo compartan entre aquellos a los cuales consideran les puede ser de utilidad. Si tienen algún comentario, alguna sugerencia para mejorar el programa, se los agradezco que lo envíen en un correo, lo pongan en las redes sociales donde subo el programa, y desde luego que sigan realizando sus aportaciones para fortalecer las finanzas del programa. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.